Querría yo hablar de ello con su mayordomo. ¿Cómo le dice? Se interrumpió como si se plantease una cuestión de protocolo y se contestó a sí misma. Ah, sí, le dicen Antoine, como si Antoine hubiera sido un título. Él habría podido decírmelo, pero es un verdadero señor, un gran pedante. Se diría que le han cortado la lengua o que se le olvidó aprender a hablar. Ni siquiera te da respuesta cuando se le habla, añadía François, que decía dar respuesta como Madame de Sévigné. Pero, añadió sin ninguna sinceridad, desde el momento en que sé lo que se cuece en mi olla, no me ocupo de las de los demás. En cualquier caso, todo esto no es católico. Y además, tampoco es un hombre corajudo. Esta apreciación habría podido hacer creer que François había cambiado de opinión sobre el coraje, que según ella, en Combray rebajaba a los hombres al nivel de las bestias feroces. Pero no era así. Corajudo únicamente significaba trabajador. También dicen que es más ladrón que una urraca, pero no siempre hay que creer no siempre hay que creer los chismes. Aquí todos los empleados se van por culpa de la portería. Los porteros son envidiosos y le ponen la cabeza como un bombo a la duquesa. Pero bien puede decirse que es un verdadero gandul el tal Antoine y su Antonis. No vale mucho más que él. Añadía François, quien, para encontrar al nombre de Antoine un femenino que designase a la mujer del mayordomo, tenía sin duda en su creación gramatical un inconsciente recuerdo de Chanois y Chanoinis. En esto no se equivocaba. Todavía existe cerca de Notre Dame una calle llamada calle Chanoinis, nombre que le habían dado, por vivir en ella canónigos exclusivamente, aquellos franceses de antaño de quienes François era, en realidad, contemporánea. Por lo demás, inmediatamente después teníamos un nuevo ejemplo de esta manera de formar los femeninos, porque François añadía: lo que es seguro y cierto es que el castillo de Guermantes pertenece a la duquesa, y ella es, en la región, la señora alcalda. Eso es algo, ¿no? Comprendo que es algo, decía convencido el lacayo, a quien se le había escapado la ironía. ¿Crees, hijo mío, que eso es algo? Pues para gentes como esotros, ser alcalde y alcalda es 3 veces nada. Ah, si fuera mío el castillo de Guermantes, no me vería muy a menudo en París. De todos modos, unos señores y unas personas que tienen de qué, como el señor y la señora, hay que ser raros para quedarse en esta miserable ciudad en vez de irse a Combray, libre como son de hacer lo que quieran y que nadie los retiene. ¿A qué esperan para tomar su retiro si no les falta de nada? ¿A morirse? Ah, con solo que tuviera pan duro que comer y leña para calentarme en invierno, hace tiempo que estaría en mi casa, en la pobre casa de mi hermano en Combray. Allí por lo menos una siente que vive. No tiene todas esas casas delante. Hay tan poco ruido que por la noche se oyen las ranas cantar a más de 2 leguas. Debe de ser realmente hermoso, exclamaba el joven lacayo entusiasmado, como si este último rasgo fuese tan peculiar de Combray como la vida en góndola de Venecia. Por otro lado, más reciente en la casa que la ayuda de cámara, hablaba François de los temas que podían interesarle, no a él mismo, sino a ella. Y François, que torcía el gesto cuando la trataban de cocinera, tenía por el lacayo que, refiriéndose a ella, decía el ama de llaves, la benevolencia especial de ciertos príncipes de segundo orden, sienten por los jóvenes bien intencionados que los tratan de alteza. Por lo menos una sabe lo que hace y en qué estación vive. No es como aquí, donde no habrá un mal botón de oro ni por la Santa Pascua ni por Navidad, y donde no oigo ni el menor ángelus cuando levanto mi viejo esqueleto. Allí se oye a todas horas. No es más que una pobre y vieja campana, pero te dices: ya vuelve mi hermano del campo. Ves la luz que mengua. Tocan por los pienes de la tierra. Tienes tiempo de recogerte antes de encender la lámpara. Aquí es de día, es de noche, y una se va a acostar sin que pueda decir siquiera lo que ha hecho, como los animales. Parece que Meseglis también es muy bonito, señora, interrumpió el joven lacayo, porque para su gusto la conversación tomaba un giro demasiado abstracto, y por casualidad se acordaba de habernos oído hablar en la mesa de Meseglis. Oh, Meseglis, decía François, con la ancha sonrisa que siempre subía a sus labios cuando se pronunciaban aquellos nombres de Meseglis, de Combray, de Tansonville, formaba parte de su propia existencia hasta tal punto que, al encontrarlos fuera, al oírlos en una conversación, sentía una alegría muy parecida a la que un profesor provoca en su clase aludiendo a determinado personaje contemporáneo cuyo nombre jamás habría esperado
habían esperado sus alumnos que pudiese caer desde lo alto de la cátedra. Su placer también procedía de la sensación de que esos pueblos eran para ella algo que no eran para los demás, viejos camaradas con los que se han hecho muchas correrías, y sonreía como si encontrasen en ellos espíritu, porque volvía a encontrar mucho de sí misma. Sí que puedes decirlo, hijo mío, Méséglise es bastante bonito, proseguía con una sonrisa sutil. Pero, ¿cómo es que has oído hablar de Méséglise? Que como he oído hablar de Méséglise, pues es muy conocido, me han hablado de él, y hasta varias veces, respondía con esa criminal inexactitud de los informadores que, cada vez que tratamos de darnos objetivamente cuenta de la importancia que pueden tener para los demás una cosa que nos concierne, nos ponen en la imposibilidad de conseguirlo. Ah, le garantizo que se está mejor allí, al pie de los cerezos, que cerca del horno. Hasta hablaba de Eulalia, como de una buena persona, porque desde que Eulalia estaba muerta, François había olvidado por completo que la había querido poco en vida, como quería poco a toda persona que no tuviese que comer en su casa, que se moría de hambre, y luego, como quien no sirve para nada, gracias a la bondad de los ricos, llegan a tener modales. Ya no le hacía sufrir que Eulalia hubiese sabido arreglárselas todas las semanas para sacarle unas monedas a mi tía. En cuanto a esta, François no cesaba de cantar sus alabanzas. «¿Pero entonces estaba usted en Combray mismo, en casa de una prima de la señora?», preguntaba el joven lacayo. «Sí, en casa de Madame Octave. Ah, una verdadera santa, mis pobres pequeños. Y donde siempre había de qué, cosas bonitas y buenas, una buena mujer, bien podéis decirlo, que no lamentaba los pollos de perdiz, ni los faisanes, ni nada, que podíais llegar a comer, 5, 6, no era la carne lo que faltaba, y encima de primera calidad, y vino blanco, y vino tinto, todo lo necesario». François empleaba el verbo lamentaba en el mismo sentido en que lo usaba la Bruyère, y todo era siempre a su costa, aunque la familia se quedase meses y años. Esta reflexión no tenía nada de desatento para nosotros, porque François era de un tiempo en que costa no estaba reservado al estilo judicial y significaba simplemente gasto. Ah, os aseguro que nadie se marchaba de allí con hambre, como nos lo hizo notar muchas veces el señor cura, y si hay una mujer que pueda contar con ir junto a Dios, seguro que es ella. Pobre señora, todavía la oigo diciendo con su vocecita: «François, ya lo sabe, yo no como, pero quiero que sea tan bueno para todo el mundo como si yo comiese». Desde luego no para ella. Si lo hubieran visto, no pesaba más que un cucurucho de cerezas, y no tenía nada encima. Ya no tenía nada encima. No quería creerme, no quería creerme, nunca quería ir al médico. Ah, no, en su casa no se habría comido nada a la ligera. Quería que sus criados estuviesen bien alimentados. Aquí, esta misma mañana, ni siquiera hemos tenido tiempo de tomar un bocado. Todo se hace a escape. Lo que sobre todo la sacaba de quicio eran las rebanadas de pan tostado que comía mi padre. Estaba convencida de que las utilizaba para darse tono y hacerse bailar. Puedo decir, aprobaba el joven lacayo, que en mi vida he visto nada parecido. Lo decía como si hubiese visto todo y las enseñanzas de una experiencia milenaria se extendieran en él a todos los países y sus costumbres, entre las que no figuraba en ninguna parte la del pan tostado. Sí, mascullaba el mayordomo, pero todo eso muy bien podía cambiar. En Canadá los obreros están a punto de hacer una huelga y el ministro le ha dicho la noche anterior al señor que por eso él ha cobrado 200.000 francos. El mayordomo estaba lejos de censurárselo, no porque él mismo no fuese totalmente honrado, sino porque, creyendo corrupto a todos los políticos, el crimen de concusión le parecía menos grave que el más leve delito de robo. No se preguntaba siquiera si había oído bien aquella frase histórica, ni le chocaba la inverosimilitud de que fuese el propio culpable quien se lo hubiera dicho a mi padre sin que éste le echase a la calle. Pero la filosofía de Combray prohibía a François cualquier esperanza de que las huelgas del Canadá pudiesen repercutir sobre la costumbre de las tostadas. Mientras el mundo sea mundo, decía, podéis estar seguro de que habrá amos para hacernos tortar y criados para satisfacer sus caprichos. A pesar de la teoría de este trote perpetuo, desde hacía un cuarto de hora mi madre, que probablemente no aplicaba las mismas medidas que François,
para apreciar la duración del almuerzo de esta, decía: «¿Pero qué pueden estar haciendo? Hace ya más de 2 horas que están a la mesa», y llamaba tímidamente 3 o 4 veces. François, su lacayo, y el mayordomo no oían los campanillazos como una llamada que les hiciese pensar en acudir, sino antes bien como los primeros acordes de los instrumentos que se templaban cuando un concierto va a reanudarse y se ve que sólo habrá unos minutos de entreacto. Por eso, cuando los campanillazos empezaban a repetirse y a volverse más insistentes, nuestros criados empezaban a prestarles atención, y estimando que no les quedaba mucho tiempo por delante y que era inminente la vuelta al trabajo, a un tintinio de la campanilla más sonoro que los otros, lanzaban un suspiro, y decidiéndose, el lacayo bajaba a fumarse un cigarrillo delante de la puerta. François, tras algunas reflexiones sobre nosotros, tales como seguro que tienen el hormiguillo, subía a arreglar sus cosas en el 6.º piso, y el mayordomo, después de ir a buscar el papel de cartas a mi cuarto, despachaba rápidamente su correspondencia privada. Pese al aire altivo de su mayordomo, desde los primeros días François había podido hacerme saber que los Guermantes no habitaban su palacete en virtud de un derecho inmemorial, sino de un arrendamiento bastante reciente, y en el jardín al que daba por la parte que yo no conocía era más bien pequeño y semejante a todos los jardines contiguos, y supe, en fin, que en él no se veía ni caza señorial, ni molino fortificado, ni criadero de peces, ni palomar de pilastras, ni horno de polla, ni granero de nave, ni castillete, ni puentes fijos o levalizos, ni siquiera volantes, tampoco de peaje, ni agujas, mapas, murales o mojones. Pero lo mismo que el Styr, cuando la bahía de Baalbek, tras perder su misterio, se había vuelto para mí una parte cualquiera, intercambiable en cualquier otra de las cantidades de agua salada que hay en el globo, le había devuelto de golpe una individualidad al decirme que era el golfo de ópalo de Whistler en sus armonías azul, plata. Así el nombre de Guermantes había visto morir bajo los golpes de François la última mansión salida de él, cuando un viejo amigo de mi padre nos dijo un día, hablando de la duquesa: «Ocupa la posición más prestigiosa del Faubourg Saint-Germain. La suya es la primera casa del Faubourg Saint-Germain». Desde luego, el primer salón, la primera casa del Faubourg Saint-Germain, era bien poca cosa comparada con otras mansiones soñadas en una tras otra por mí. Pero, en fin, todavía esta, y habría de ser la última, por humilde que fuese, tenía algo que estaba más allá de su propia materia, una diferenciación secreta. Y poder buscar en el salón de Madame de Guermantes, en sus amigos, el misterio de su nombre, era para mí tanto más necesario cuanto que no lo encontraba en su persona cuando la veía salir de mañana a pie o por la tarde en coche. Cierto que ya en la iglesia de Combray se me había parecido en el relámpago de una metamorfosis, con unas mejillas irreductibles, impenetrables al color del nombre de Guermantes, y de las tardes a orillas del Vivón, en lugar de mi sueño fulminado, como un cisne o un sauce en el que ha sido cambiado un dios o una ninfa, y que, sometido en adelante a las leyes de la naturaleza, se deslizará sobre el agua o será agitado por el viento. Sin embargo, desvanecidos esos reflejos, había bastado que me alejase de ella para que volviera a formarse como los reflejos rosas y verdes del sol poniente tras de la rama que los ha quebrado, y en la soledad de mi pensamiento el nombre no había tardado en apropiarse del recuerdo del rostro. Pero ahora la veía con frecuencia en su ventana, en el patio, en la calle, y por lo menos, si no conseguía integrar en ella el nombre de Guermantes ni pensar que se trataba de Madame de Guermantes, culpaba de ello a la impotencia de mi mente para llegar hasta el fin del acto que yo le pedía. Pero ella, nuestra vecina, parecía cometer el mismo error. Es más, parecía cometerlo sin turbarse, sin ninguno de mis escrúpulos, sin la sospecha siquiera de que fuese un error. Así, Madame de Guermantes mostraba en sus vestidos la misma preocupación por seguir la moda que si, creyéndose convertida en una mujer como las demás, hubiese aspirado a esa elegancia del vestir en la que unas mujeres cualquiera podían igualarla, tal vez superarla. Yo la había sorprendido en la calle y mirando con admiración a una actriz bien vestida, y por la mañana, en el momento en que iba a salir a pie, como si la opinión de los transeúntes
cuya vulgaridad ella misma ponía de relieve, paseando familiarmente en medio de ellos su vida inaccesible, pudiera ser un tribunal legítimo para juzgarla. Yo podía distinguirla delante de su espejo encarnado, con una convicción exenta de desdoblamiento y de ironía, con pasión, con mal humor, con amor propio, como una reina que ha aceptado interpretar a una criada en una comedia de corte, aquel papel tan inferior a ella, de mujer elegante. Y en el olvido mitológico de su grandeza nativa, miraba si su velo estaba bien estirado, se alisaba las mangas, se ajustaba la capa, lo mismo que el cisne divino sigue todos los movimientos de su especie animal, mantiene totalmente vacíos de mirada sus ojos pintados a ambos lados del pico y se lanza de repente sobre un botón o un paraguas como cisne, sin acordarse de que es un dios. Pero como el viajero que, defraudado por el primer aspecto de una ciudad, se dice que quizás penetre su encanto visitando los museos, trabando conocimiento con el pueblo, trabajando en sus bibliotecas, yo me decía que si hubiese sido recibido en casa de Madame de Guermantes, si fuese uno de sus amigos, si penetrase en su existencia, conocería lo que, bajo su envoltura anaranjada y brillante, encerraba su nombre realmente, objetivamente para los demás, dado que en última instancia el amigo de mi padre había dicho que el círculo de los Guermantes era algo aparte en el Faubourg Saint-Germain. La vida que, según mis suposiciones, se hacía en él, procedía de una fuente tan distinta que la de la experiencia y me parecía que había de ser tan especial que no habría podido imaginar en las veladas de la duquesa la presencia de personas que yo hubiese tratado en otras ocasiones, de personas reales, porque al no poder cambiar súbitamente de naturaleza, habrían dicho allí palabras análogas a las que yo conocía. Sus interlocutores tal vez se hubieran rebajado a responderles en el mismo lenguaje humano. Y durante una velada en el primer salón del Faubourg Saint-Germain se habrían producido instantes idénticos a instantes que yo había vivido, lo cual era imposible. Verdad es que mi mente se veía inquietada por ciertas dificultades, y la presencia del cuerpo de Jesucristo en la hostia no me parecía un misterio más oscuro que aquel primer salón del Faubourg situado en la orilla derecha, y cuyo mobiliario podía oír sacudir desde mi cuarto por la mañana. Pero la línea de demarcación que me separaba del Faubourg Saint-Germain, por el hecho mismo de ser puramente ideal, no me parecía sino más real. Sentía que el Faubourg era ya el felpudo de los Guermantes, extendido al otro lado de aquel ecuador, del que mi madre se había atrevido a decir, después de haberlo vislumbrado como yo un día, que su puerta estaba abierta, que se encontraba en muy mal estado. Por lo demás, como su comedor, su oscura galería, con muebles de peluche rojo, como su comedor, su oscura galería, con muebles de peluches rojos, que a veces podía percibir por la ventana de nuestra cocina, no habrían podido parecerme que poseían el encanto misterioso del Faubourg Saint-Germain, que era su parte esencial, que estaban situados geográficamente en él, sin haber sido recibidos en aquel comedor, era haber ido al Faubourg Saint-Germain, haber respirado su atmósfera, si los que, antes de ir a la mesa, se sentaban al lado de Madame de Guermantes en el diván de cuero de la galería, eran todos del Faubourg Saint-Germain. Cierto que, también fuera del Faubourg, en ciertas veladas, a veces podía verse, reinando majestuosamente en medio del pueblo vulgar, de los elegantes, a uno de esos hombres que no son más que hombres y que, cuando trata uno de imaginarlos, toman alternativamente el aspecto de un torneo o de un bosque señorial. Pero aquí, en el primer salón del Faubourg Saint-Germain, en la galería oscura, solo estaban ellos, esculpidos en una materia preciosa. Eran las columnas que sostenían el templo. Incluso para las reuniones familiares, solo entre ellos podían escoger Madame de Guermantes a sus invitados, y en las cenas de 12 personas, reunidos alrededor de la mesa servida, eran como las estatuas de oro de los apóstoles de la Sainte-Chapelle, pilares simbólicos y consagradores ante la sagrada mesa. En cuanto al trocito de jardín que se extendía entre altas tapias detrás del palacete, y donde en verano Madame de Guermantes hacía servir licores y naranjada después de la cena, ¿cómo no habría pensado que sentarse entre las 9 y las 12 de la noche en sus sillas de hierro, dotadas de un poder tan grande como el canapé de cuero, sin respirar las brisas particulares del Faubourg Saint-Germain, eran tan imposibles como echar la siesta en el oasis de Fiji, sin estar para ello en África?
Solo la imaginación y las creencias pueden diferenciar de los otros ciertos objetos, ciertos seres, y crear una atmósfera. Pero evidentemente nunca me sería dado vagar por aquellos parajes pintorescos, por aquellos accidentes naturales, entre aquellas curiosidades locales, entre aquellas obras del Faubourg Saint-Germain, y me contentaba con estremecerme divisando desde alta mar y sin esperanza de arribar nunca en él, como un minarete avanzado, como una primera palmera, como el comienzo de la industria o de la vegetación exóticas, el gastado felpudo de la costa. Pero si el palacete de Guermantes empezaba para mí en la puerta de su vestíbulo, sus dependencias debían extenderse mucho más lejos a juicio del duque, quien, tomando a todos los inquilinos por granjeros, villanos, adquisidores de bienes nacionales, cuya opinión no cuenta, se arreglaba la barba todas las mañanas en camisón a su ventana. Bajaba al patio, según tuviese más o menos calor, en mangas de camisa, en pijama, con un chaquetón escocés de color insólito, de pelo largo, con pequeños paletos claros, más cortos que su chaqueta, y hacía trotar en su presencia algún caballo nuevo que había comprado, precedido por uno de sus picadores que lo llevaba de la brida. Más de una vez incluso el caballo desbarató el escaparate de Jupin, quien provocó la cólera del duque al pedirle una indemnización, aunque solo fuese en consideración a todo el bien que la señora duquesa hace en la casa y en la parroquia, decía Monsieur de Guermantes, es una infamia por parte de ese fulano reclamarme nada. Pero Jupin había resistido, prefiriendo no saber exactamente qué bien había hecho nunca la duquesa. Sin embargo lo hacía, pero como es imposible extenderlo a todo el mundo, el recuerdo de haber beneficiado a uno es una razón para abstenerse respecto a otro en quien se provoca un descontento tanto mayor. Además, desde otros puntos de vista distintos al de la beneficencia, el barrio no le parecía al duque, y ello hasta a grandes distancias, sino una prolongación de su patio, una pista más larga para sus caballos. Después de haber visto cómo trotaba solo un caballo nuevo, lo hacía enganchar, atravesaba todas las calles circundantes con el picador corriendo junto al coche, llevando las riendas, haciéndolo pasar una y otra vez delante del duque parado en la acera, de pie, gigantesco, enorme, vestido de claro, con el cigarro puro en la boca, la cabeza erguida, el monóculo escrutador, hasta el momento en que saltaba el pescante, guiaba el mismo el caballo para probarlo y partía con el nuevo tiro en busca de su querida en los Campos Elíseos. El señor de Guermantes saludaba en el patio a dos parejas que pertenecían más o menos a su mundo, un matrimonio de primos suyos que, como los matrimonios de obrero, nunca estaban en casa para cuidar de los niños, porque por la mañana la mujer se iba a la escuela para aprender el contrapunto y la fuga, y el marido a su taller para hacer escultura en madera y cueros repujados, y el varón y la baronesa de Norpois, siempre vestidos de negro, la mujer de alquiladora de sillas y el marido de enterrador, que salían varias veces al día para ir a la iglesia. Eran los sobrinos del antiguo embajador al que nosotros conocíamos, y a quienes precisamente mi padre había encontrado bajo la bóveda de la escalera, pero sin comprender de dónde venía, porque mi padre pensaba que un personaje tan considerable, que había estado en relación con los hombres más eminentes de Europa y probablemente era muy indiferente a vanas distinciones aristocráticas, apenas debía de tratar a aquellos nobles oscuros, clericales y limitados. Vivían desde hacía poco en la casa. Jupin había oído decir dos palabras en el patio al marido que estaba saludando a Monsieur de Guermantes. Lo llamó, por no saber exactamente su nombre, Monsieur Norpois. Ah, Monsieur Norpois, todo un hallazgo, paciencia. Dentro de poco ese individuo le llamará ciudadano Norpois, exclamó volviéndose hacia el barón Monsieur de Guermantes. Al fin podía desfogar su mal humor contra Jupin, que le llamaba señor y no señor duque. Un día que Monsieur de Guermantes necesitaba una información relacionada con la profesión de mi padre, se había presentado en persona con mucha gracia. Desde entonces le había pedido a menudo algún favor de vecino, y en cuanto lo veía bajar la escalera,
Absorto en la idea de algún trabajo y deseoso de evitar cualquier encuentro, el duque dejaba a sus mozos de cuadra, se dirigía hacia mi padre en el patio, le ajustaba el cuello del gabán con la servicialidad heredada de los antiguos ayudas de cámara del rey, le cogía la mano y reteniéndosela en la suya, acariciándosela incluso para demostrarle con una impudicia de cortesana que no le escatimaba el contacto de su preciosa carne, lo llevaba como atado, muy enfadado y sin pensar en otra cosa que en escaparse hasta más allá de la puerta cochera. Nos había hecho grandes saludos un día que había cruzado con nosotros en el momento en que salía en coche con su mujer. Nos había hecho en el momento en que salía en coche con su mujer. Probablemente le había dicho mi nombre, pero ¿qué posibilidad había de que ella lo hubiese recordado lo mismo que mi cara? Y además, qué lamentable recomendación ser designado únicamente como uno de sus inquilinos. Una más importante hubiera sido encontrar a la duquesa en casa de Madame de Villeparisis, que precisamente me había invitado, por medio de mi abuela, a visitarla. Y sabiendo que yo había tenido la intención de dedicarme a la literatura, había añadido que encontraría en su casa algunos escritores. Pero, según mi padre, yo era demasiado joven todavía para hacer vida de sociedad, y como el estado de mi salud no dejaba de inquietarle, se empeñaba en evitarme ocasiones inútiles de nuevas salidas. Como uno de los lacayos de Madame de Guermantes hablaba mucho con François, oí nombrar algunos de los salones a los que ella iba, pero no me los imaginaba. Desde el momento en que eran una parte de su vida que yo solo veía a través de su nombre, no eran inconcebibles. Esta noche hay una gran velada de sombras chinescas en casa de la princesa de Parma, le decía el lacayo, pero no iremos porque la señora toma a las 5 el tren de Chantilly para ir a pasar 2 días a la casa del duque d'Aumale. Pero son la doncella y el ayuda de cámara los que van. Yo me quedo aquí. No debe de estar nada contenta la princesa de Parma. Le ha escrito más de 4 veces a la señora duquesa. Entonces, ¿ya no están ustedes por ir al castillo de Guermantes este año? Es la primera vez que no iremos, debido a los reumatismos del señor duque. El doctor ha prohibido volver allí hasta que pongan un calorífero. Pero antes de eso, todos los años se quedaban allí hasta enero. Si el calorífero no está preparado, quizás la señora vaya unos días a Cannes, a casa de la duquesa de Guise. Pero todavía no es seguro. ¿Y allí van ustedes al teatro? Vamos unas veces a la ópera, otras a las veladas de abono de la princesa de Parma, que son cada 8 días. Parece que es muy chic lo que se ve. Comedias, ópera, de todo. La señora duquesa no ha querido abonarse, pero de todos modos vamos. Una vez a un palco de una amiga, de la señora, otra vez a otro, con frecuencia a la platea de la princesa de Guermantes, la mujer del primo del señor duque. Es la hermana del duque de Baviera. Y entonces vuelve usted a subir así a casa, decía el lacayo, que, aunque identificado con los Guermantes, tenía sin embargo de los amos en general una noción política que le permitía tratar a François con tanto respeto como si estuviese colocada en casa de una duquesa. Veo que es usted de una salud muy buena, señora. Ah, si yo fuera de esas malditas, si no fuera por estas malditas piernas, en llanura todavía van bien. En llanura quería decir en el patio, en las calles por donde a François no le desagradaba pasear, en una palabra, en terreno llano. Pero son esas condenadas escaleras. Hasta luego, señor. Puede que volvamos a vernos esta tarde. Su deseo de volver a hablar con el lacayo se había agudizado ante la revelación de que debía al lacayo de que los hijos de los duques llevan a menudo el título de príncipe que conservan hasta la muerte de su padre. Indudablemente el culto a la nobleza, mezclado y adaptado a cierto espíritu de rebeldía contra ella, impreso sobre las glebas de Francia como un carácter hereditario, debe de ser sin duda muy fuerte en su pueblo, porque François, a quien podía hablarle del genio de Napoleón o de la telegrafía sin hilos, sin conseguir atraer su atención y sin por un instante aminorarse los movimientos con que retiraba las cenizas de las chimeneas o ponía la mesa, en cuanto llegaba a saber esas particularidades y que el hijo menor del duque de Guermantes se llamaba por regla general príncipe d'Orléans, exclamaba: «Eso sí que es bonito», y se quedaba en éxtasis como ante un vitral. François supo también por el ayuda de cámara del príncipe
de Agrigento, que se había relacionado con ella por venir a menudo a traer cartas a casa de la duquesa, que él mismo en persona había oído hablar en sociedad del matrimonio del marqués de Saint-Loup con Mademoiselle d'Ambresac, y que estaba casi decidido. Aquella villa, aquella platea a la que Madame de Guermantes trasvasaba la propia vida, no me parecían lugares menos mágicos que sus apartamentos. Los nombres de Guisa, de Parma, de Guermantes, Baviera, diferenciaban de todas las demás las localidades de veraneo a donde se dirigía la duquesa, las fiestas cotidianas que el surco de su coche unía a su palacete. Aunque me decían que en esos veranos y en esas fiestas consistían exclusivamente la vida de Madame de Guermantes, no me aportaban ninguna luz sobre su persona. Cada una de ellas daba a la vida de la duquesa una connotación diferente, pero no hacía sino cambiarla de misterio sin que ella dejase evaporarse nada del suyo, que se limitaba a desplazarse, protegido por un tabique encerrado en un vaso en medio de las ondas de la vida común. La duquesa podía almorzar frente al Mediterráneo en la época de carnaval, pero en la villa de Madame de Guisa, donde la reina de la sociedad parisiense ya no era, en su vestido de piqué blanco, entre tantas princesas más que una invitada como las otras, y precisamente por eso más conmovedora a mis ojos, mas ella misma por su continua renovación como una estrella de la danza que, en la fantasía de un paso, va a ocupar sucesivamente el sitio de cada una de las bailarinas, sus hermanas. Podía contemplar las sombras chinescas, pero en una velada de la princesa de Parma, escuchar tragedia u ópera, pero en la platea de la princesa de Guermantes. Dado que en el cuerpo de una persona localizamos todas las posibilidades de su vida, el recuerdo de los seres que conoce y a los que acaba de dejar, o con los que va a reunirse cuando yo, informado por François de que Madame de Guermantes iría a pie a almorzar o a casa de la princesa de Parma, la veía bajar a eso de mediodía de su casa con su traje de raso cuyo color carne tenía el mismo matiz como una nube de la puesta del sol, en la puesta de sol, que su rostro eran todos los placeres del Faubourg Saint-Germain lo que veía encerrado delante de mí en su exiguo volumen, como dentro de una concha, entre aquellas heladas valvas de nácar rosa. Mi padre tenía en el ministerio un amigo, un tal A.J. Moreau, quien, para distinguirse de los demás Moreau, se preocupaba de hacer preceder siempre su apellido de esas dos iniciales, de modo que para abreviar se le llamaba AJ. Ahora bien, no sé cómo este AJ se encontró en posesión de una butaca para una velada de gala en la ópera. Se la mandó a mi padre, y como la Berma, a la que yo no había vuelto a ver trabajar desde mi primera decepción, debía interpretar un acto de Fedra, mi abuela logró que mi padre me diese esa entrada. A decir verdad, yo no atribuía ningún valor a esa posibilidad de oír a la Berma que tanta agitación me había causado unos años antes, y no sin melancolía constaté mi indiferencia por algo que en otro tiempo había preferido a la salud, al reposo. No es que fuera menos apasionado que entonces mi deseo de contemplar de cerca las preciosas parcelas de realidad que vislumbraba mi imaginación, pero ésta ya no la situaba ahora en la dirección de una gran actriz. Desde mis visitas a Alstir había trasladado a ciertos tapices, a ciertos cuadros modernos, la fe interior que en otro tiempo había tenido por la interpretación, por aquel arte trágico de la Berma. Como mi fe y mi deseo no tributaban ya a la dicción y a los gestos de la Berma un culto incesante, el doble que de ellos poseía yo en mi corazón había ido languideciendo poco a poco como esos otros dobles de los muertos del antiguo Egipto a los que había que alimentar constantemente para mantenerlos en vida. Aquel arte se había vuelto débil y lastimoso. Ya no lo habitaba ningún alma profunda. En el momento en que, aprovechando la entrada recibida por mi padre, subía yo la gran escalinata de la ópera, percibí delante de mí a un hombre a quien al principio tomé por Monsieur de Charlos, cuyo porte tenía. Cuando volvió la cabeza para preguntar algo a un empleado, vi que me había equivocado, pero no dudé, sin embargo, en situar al desconocido en la misma clase social por la forma,
no solo de ir vestido, sino de hablar al portero y a las acomodadoras que le hacían esperar, porque a pesar de las particularidades individuales, en aquella época aún había una diferencia muy marcada entre todos los gomosos y ricos de aquella parte de la aristocracia y todos los gomosos y ricos del mundo de las finanzas o de la alta industria. Allí donde uno de estos últimos hubiese creído afirmarse su chic mediante un tono cortante altanero con un inferior, el gran señor, amable, sonriente, parecía practicar la afectación de la humildad y de la paciencia, la ficción de ser un espectador cualquiera como un privilegio de su buena educación. Es probable que al verle de ese modo, disimulando bajo una sonrisa llena de bohemia el umbral infranqueable del pequeño universo especial que llevaba dentro de sí, más de un hijo de rico banquero que hubiese entrado en ese momento en el teatro habría tomado a aquel gran señor por un hombre de escasa importancia, si no había encontrado en él un sorprendente parecido con el retrato recientemente reproducido por los periódicos ilustrados de un sobrino del emperador de Austria, el príncipe de Sajonia, que precisamente se encontraba en París en ese momento. Yo sabía que era amigo de los Guermantes. Cuando llegué a mi vez cerca del encargado de las entradas, oír al príncipe de Sajonia, o presunto tal, decir sonriendo: no sé el número del palco. Ha sido su prima la que me ha dicho que bastaba con preguntar por su palco. Quizás era el príncipe de Sajonia, quizás era la duquesa de Guermantes, a quien tal caso yo podría ver viniendo uno de esos momentos, a quien en tal caso yo podría ver viviendo uno de los momentos de su vida inimaginable en la platea de su prima, la que los ojos de su mente veían cuando decía su prima, que me ha dicho que bastaba con preguntar por su palco, de modo que aquella mirada risueña y particular y aquellas palabras tan sencillas me acariciaban el corazón, mucho más de lo que hubiese hecho una ensoñación abstracta, con las antenas alternativas de una felicidad posible y un incierto prestigio. Cuando menos, diciendo aquella frase al portero, empalmaba a una vulgar velada de mi vida cotidiana un eventual pasaje hacia un mundo nuevo. El pasillo que le indicaron después de haber pronunciado la palabra platea y por la que se encaminó era húmedo y agrietado, y parecía llevar a grutas marinas, al reino mitológico de las ninfas de las aguas. Delante de mí solo había un señor de frac que se alejaba, pero yo proyectaba en torno a él, como con un reflector torpe y sin conseguir aplicarla exactamente sobre él, la idea de que era un príncipe de Sajonia e iba a ver a la duquesa de Guermantes. Y, aunque estuviese solo, esta idea extrema en él, esta externa a él, impalpable, inmensa y entrecortada como una proyección, parecía precederle y guiarle como esa divinidad invisible para el resto de los hombres que se yergue al lado del guerrero griego. Ocupé mi asiento, tratando de encontrar un verso de Fedra que no recordaba exactamente. Tal como me lo recitaba, no tenía el número de pies requerido, pero como no intentaba contarlos, entre su desequilibrio y un verso clásico, me parecía que no existía ninguna medida común. No me habría extrañado que hubiera sido preciso quitar más de 6 sílabas